Buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente a la clase de Cátedra de la Paz. ¿Cómo han estado? Espero que el día de hoy nuestro trabajo sea muy productivo y vamos a continuar hablando de los derechos y los deberes. En la primera clase hablamos que todos los seres humanos tenemos derechos, que son como las normas que nos protegen ante el Estado y ante cualquier situación, ¿cierto? O sea, es lo que yo necesito o merezco, ¿listo? Y los deberes, que lo vimos en la clase pasada, son las cosas que debo cumplir, ¿cierto? Hay cosas que merezco y hay otras cosas que debo cumplir para que exista una convivencia armónica en todos los aspectos. En mi casa yo tengo derechos, por ejemplo, como soy un niño, tengo derecho a que mis padres me brinden la alimentación, tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud, pero también tengo unos deberes con esos miembros de mi familia. Debo ayudar en mi casa, debo recoger mis juguetes, debo ayudar con las labores de la casa, debo respetar las normas que hay en mi casa, ¿cierto? Entonces, para esto, para que haya una convivencia armónica, porque si solamente hubiesen derechos y no deberes, entonces, pues, todos haríamos las cosas que nos parecen a nosotros o que nos pertenecen a nosotros, pero no respetaríamos las cosas o las situaciones de los demás. Entonces, por eso es muy importante saber que así como tengo derechos, también tengo deberes y que los dos deben ser equilibrados para que haya una convivencia armónica. ¿Listo? Para esto, voy a compartirles un momento la pantalla. Entonces, hoy no vamos a trabajar en el cuaderno, sino que vamos a trabajar en el libro. Dice, todos los seres humanos tenemos derechos de los cuales disfrutamos y deberes que debemos cumplir para que exista una convivencia en armonía. Recuerden estas dos palabras. Derechos son los que disfrutamos y deberes son las cosas que debemos cumplir. Entonces tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la recreación, tenemos derecho a alimentación, pero también es mi deber cumplir con unas normas y unas reglas dentro de una sociedad, porque todos vivimos en sociedad. Nadie vive por allá solito en el bosque sin ningún otro compañero, sin ninguna otra persona al lado. Por eso los seres humanos vivimos con las demás personas, nos gusta socializarnos, nos gusta estar con otras personas y cuando estamos con otras personas debemos cumplir unas normas o unas reglas. ¿Listo, mis amores? Para eso vamos a trabajar, vamos a buscar nuestro libro de sociales muy rápidamente. Vamos a buscar nuestro libro de sociales y lo vamos a abrir en la página 19. ¿Listo? Vamos a iniciar, yo les voy a ayudar, vamos a trabajar los dos al tiempo, entonces recuerden que deben enviar las evidencias de ese trabajo, o sea, de la página 19 y 20. Recuerden, chicos, solo lo pueden enviar por el lapicito, no podemos enviarlo por comunicaciones porque si no el sistema no registra nuestra nota. ¿Listo? ¿Ya todos sacamos el libro? Muy bien. Vamos a iniciar la clase de Cátedra de la Paz y en esta oportunidad vamos a trabajar deberes y derechos de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos derechos y deberes sin excepción alguna. Recordemos, derechos, las cosas que disfrutamos y deberes, las obligaciones que debemos cumplir. ¿Listo? Entonces dice, ¿ya? ¿Listo todos? Muy bien. Responde, acá estamos continuando con la página, nosotros la clase pasada trabajamos la página 18, vamos a continuar con la página 19. Responde, ¿qué le podrías decir a una persona que está triste en las siguientes situaciones? ¿Listo? Entonces vamos a mirar las situaciones que se presentan. Entonces dice, los compañeros se burlan de Camilo porque habla con dificultad. ¿Qué podemos decirle a esa persona, a Camilo? Primero, a los compañeros debemos decirles que no debemos hacer burlas o discriminar a las personas porque tengan una condición diferente, ¿cierto? Entonces, debemos también aconsejar a Camilo que acuda
a las autoridades del colegio. ¿Quién sería en ese caso? A los docentes, para que exprese su inconformidad o su tristeza acerca de lo que está sintiendo porque sus compañeros se están burlando de él por su forma de hablar, ¿cierto? También hablarlo con los papitos, porque los papitos son los representantes de los niños, entonces los papitos pueden ir al colegio a hablar con la profesora. Entonces, ¿qué buscamos? Que el estudiante aprenda, o Camilo aprenda, a que él tiene unos derechos que no se le pueden vulnerar, ¿cierto? Y el derecho a la igualdad es uno de ellos, ¿cierto? Y los compañeritos tienen unos deberes para con Camilo, y esos deberes es respetar a sus compañeros. ¿Listo? Entonces ahí podemos, les estoy dando como unas ideas y ustedes ya las organizan ahí en la respuesta. ¿Listo? Vamos con la segunda pregunta de ese cuadro. Los niños del barrio le tienen un apodo despectivo. Despectivo quiere decir como odioso, como que quieren que se sienta mal esa persona, a la persona que trabaja recogiendo la basura. Y debemos recordar que no debemos poner apodos. Apodos son como palabras odiosas que le ponemos a otra persona para burlarnos de ella. Entonces, por ejemplo, cuando le decimos a una persona que usa lentes, cuatro ojos o gafufo, eso es un apodo y es despectivo, o sea, la otra persona se va a sentir mal. Cuando le decimos a la otra persona gorda o chiquitín, a veces se lo decimos de cariño. Por ejemplo, yo le digo a mis compañeros, hola gorda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eso es diferente a decir, uy, la gorda del salón o la gorda del barrio. ¿Listo? Es muy diferente. Cuando yo pongo una frase para ponerlo de cariño a alguien, una persona, por ejemplo, ustedes se han escuchado que los papás a veces se dicen, ay, negra o flaco o amor o gordo. Esas son palabras de cariño. Pero cuando yo se lo digo a otra persona para ofenderlos, ya son palabras despectivas que hacen que las otras personas se sientan mal. Entonces, ¿qué le diríamos a esas personas o a esos niños de ese barrio? Muy bien, que están irrespetando a esa persona. Además que la persona que recoge la basura de nuestro barrio nos ayuda, nos colabora. ¿Por qué? Porque si tenemos basura en el piso, pues el ambiente se contamina. Ella está haciendo un trabajo, no está porque sea muy pobre o no tenga nada más que hacer. Si no hubiese esa persona que recogiera la basura, imagínense en qué pasaría. Entonces, todas las personas que trabajan en la sociedad son muy importantes. Desde la persona que recoge la basura hasta la empleada del servicio, el portero, el señor del supermercado, el de la panadería, todos somos seres humanos y solo por eso necesitamos y merecemos respeto. ¿Listo? Entonces, ¿qué le diríamos al niño? A esos niños que están siendo irrespetuosos, que todas las personas merecen respeto, ¿cierto? Vamos con el cuarto punto, dice. Escribe tu opinión sobre lo que afirman los niños. Esa opinión es personal. Yo solamente les voy a dar mi opinión y ustedes ya escriben la suya. O pueden escribir una parecida a la que yo digo. Cuarto punto. El trabajo infantil viola los derechos de los niños. ¿Ustedes qué creen? ¿Que un niño trabaje está bien o está mal? Está mal. Muy bien, está mal porque los niños no deben trabajar. Los niños deben estudiar, deben divertirse, deben crecer y desarrollarse de la mejor manera. Ya cuando las personas cumplen los 18 años, sí están listos para empezar a trabajar. Pero mientras tanto, mientras son niños, los padres y el Estado deben proporcionar que el niño no trabaje. Están violando su derecho. Un niño no puede estar trabajando. ¿Listo? El otro dibujito dice, si yo respeto a mis compañeros de clase, contribuyo a la armonía en el colegio. ¿Qué creen que pasa? Si yo respeto a los demás, ¿estoy contribuyendo a que todos estemos felices? Claro que sí. Porque así como yo tengo derechos, también tengo deberes. Y uno de ellos es que debo respetar en el colegio o en cualquier ambiente las otras personas.
Siempre se los he dicho, mis amores, lo que yo no quiero que me hagan, no se lo hago a los demás. Entonces yo siempre debo ser respetuoso, eh, saludar siempre, no reírme de la otra persona si tiene dificultades, por el contrario, lo debo ayudar. Entonces, esto que está diciendo acá es muy importante. Sí se contribuye a que haya una armonía, porque todos vamos a estar muy felices cuando nos respetan y nosotros cuando respetemos a los demás no nos vamos a meter en inconvenientes. El tercer cuadro dice, creo que los deberes son más importantes que los derechos. Los dos son importantes. Tanto es importante como los derechos, que son las cosas de las cuales gozamos, como son importantes los deberes. Entonces, debe haber un equilibrio, aunque siempre yo debo respetar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo respeto a los demás, le estoy garantizando a esa persona sus derechos. Y esa persona a su vez me va a garantizar a mí los míos. Entonces debe haber un equilibrio entre los derechos y los deberes. Listo, dice. Quinto, observa las imágenes y escribe qué derechos y deberes es necesario tener en cuenta en cada lugar. Entonces, en la primera imagen hay como un campo, eso es como el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué derechos tenemos con el medio ambiente? Entonces, ahí podemos colocar que todos tenemos derecho a un ambiente sano, limpio, perdón, a un derecho a un medio ambiente limpio y derecho a la salud. Si, por ejemplo, el medio ambiente está limpio, pues no nos vamos a enfermar de los pulmones, no nos vamos a enfermar de gripas. Entonces, todos tenemos derecho a tener un medio ambiente limpio y eso a su vez nos ayuda a que tengamos derecho a la salud, porque cuando hay un ambiente como sucio, contaminado, pues nos vamos a enfermar muy fácilmente. Y en los deberes, o sea, las cosas que yo puedo hacer para mejorar o para cuidar el medio ambiente, es, por ejemplo, no botar la basura, no contaminar el medio ambiente, utilizar la bicicleta, porque siempre nos quejamos que las demás personas hacen, pero cuando miramos, nosotros a veces también contribuimos a que esas cosas sucedan. Entonces, si yo no boto los papeles al piso, si yo utilizo más la bicicleta, si yo no arranco los árboles, si yo cuido la naturaleza, voy a tener un ambiente sano y limpio para mí y para toda mi familia, ¿cierto? Listo. En la segunda imagen hay como unos niños en un colegio con los profesores. Entonces, ahí tenemos derecho a qué? A la educación, a la igualdad, a un trato digno, ¿cierto? Porque en el colegio todos nos deben tratar con respeto, sin discriminarnos, sin hacernos burlas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos derecho y tenemos derecho a que nos enseñen a aprender, ¿cierto? Entonces, esos son mis derechos. ¿Y cuáles serían mis deberes? A tratar con respeto a los demás, a los profes, a los compañeros, a mantener el espacio limpio y organizado, porque eso también es importante, porque no porque yo vaya al colegio y mi papá pague la pensión, entonces yo puedo botar los papeles al piso y está la señora del aseo, entonces volvemos a la pregunta anterior. Sí, la señora del aseo nos colabora, pero nosotros no debemos estar botando los papeles al piso porque nuestro espacio debe ser organizado. ¿Listo, mis amores? Y en la otra imagen hay como una ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué derechos tenemos frente al espacio urbano? Acá se llama urbano porque hay carros, hay avenidas. Entonces, cuando hablamos de urbano, estamos hablando de la ciudad. Pues tenemos derecho a movilizarnos, a andar libremente por un espacio público, a que los andenes estén despejados para que yo pueda andar, ¿cierto? Esos son mis derechos. ¿Y cuáles serían mis deberes? Pues tengo que respetar las normas, por ejemplo, las de tránsito,
tengo que respetar a las autoridades, tengo que, si por ejemplo está el semáforo en rojo, yo no me puedo pasar, tengo que esperar a que esté en verde, tengo que respetar también si el policía me está indagando sobre algo, preguntando algo, tengo que respetar la autoridad, no puedo entrarme, por ejemplo, a un establecimiento y no pagar algo, ¿cierto? Porque aparte sería un delito. Entonces, esos son los deberes y los derechos frente a esas imágenes. Listo. Pasamos, por favor, a la página número 20. ¿Listo? Muy bien, dice conocimiento como científico social. La constitución política, recordemos que la constitución política es como el librito que tenemos en nuestro país donde están consagrados los derechos de las personas y los deberes también. Tenemos que saber que hay unas cosas que debemos cumplir, no podemos solamente tener derechos. Entonces ahí están las normas de convivencia que debemos tener nosotros los colombianos. Dice, el documento que contiene los derechos fundamentales y los deberes que tenemos como colombianos en la constitución política contiene además las normas más importantes que rigen el país. Las normas de los colegios, por ejemplo, las normas de los colegios, en qué lugar están escritas? Recuerden que la tenemos en una cosita que se llama la agenda. Y ahí está el manual de convivencia. Muy bien. Y en ese manual están las normas, los deberes, los derechos que tenemos todas las personas que hacemos parte de el colegio para que lo mismo haya eh, una convivencia armónica. ¿Listo? Entonces, continúo. Las normas de los colegios, los municipios y los departamentos deben estar en absoluta concordancia con lo expuesto en la Constitución. Entonces, por ejemplo, en la Constitución un derecho fundamental es, por ejemplo, derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a la educación. Pero, por ejemplo, en el manual de convivencia no puedes, bueno, dice, por ejemplo, que no podemos ser discriminados. Pero, por ejemplo, en el manual de convivencia no puede decir, aquí solamente en el Liceo Infantil Goofy van a estudiar los niños de ojos azules y cabello rubio. Porque estaríamos violando un derecho fundamental como la educación y estaríamos discriminando a las personas por su raza o color de piel. Entonces, lo que está escrito en el manual de convivencia no puede ir en contra de lo que está escrito en la Constitución política. Debe haber una similitud. Entonces, yo no puedo violar los derechos fundamentales, es decir, yo no se los puedo quitar a las personas en el colegio, pero en el resto del país sí los exijo. Entonces, en todo lugar deben existir los mismos derechos y deberes. Dice, escribe 3 derechos contenidos en la Constitución Política de Colombia. Entonces, por ejemplo, está el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la libre expresión. Ustedes pueden escoger cualquiera de esos derechos. Son 3 derechos que deben escribir ahí. ¿Listo? Bueno, continuamos. Acá dice, los derechos de los niños. Los niños deben ser especialmente protegidos. Ya dijimos que los niños son un grupo de personas vulnerables que en caso de cualquier situación de dificultad, los primeros en ser atendidos son los niños y las niñas. Entonces los niños deben ser especialmente protegidos por su condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad quiere decir porque los niños no se pueden cuidar por sí mismos, porque todavía son personitas que necesitan del cuidado de la mamá, del papá. Si un niño queda solo en la calle, no puede ir a buscarse la comida, no puede ir a trabajar para pagar un arriendo, aunque a veces sucede, pero no es lo ideal. Entonces, por eso los papitos, las mamitas y el Estado debemos cuidar a los niños y las niñas. Por esa razón gozan de una serie de derechos especiales, por ejemplo, derecho a una familia, que tengan una familia, así sea solo la mamá, así sea solo el papá, así la familia sean los abuelitos, así la familia sean los tíos, pero un adulto de la familia que vele por ellos. La salud, entonces que puedan ir al médico, sobre todo los niños antes de los 5 años deben estar en un control muy estricto mes a mes yendo al pediatra para que revisen su peso, su talla, su estatura,
para que miren si están creciendo bien, si están comiendo adecuadamente, porque cuando un niño no come adecuadamente puede ser un signo de maltrato. Si está muy, muy flaquito, pues los médicos pueden pensar que la familia no le suministra comida. Así que tienen que comerse juiciosos las verduras. La educación, o sea, los papitos tienen que enviarlos al colegio para que los niños aprendan. Si los papitos no tienen plata para pagar una pensión en un colegio así tan lindo como el Goofy, pueden pueden ir a inscribirlos a un colegio del estado o un colegio distrital. Y el gobierno allí no les cobra la pensión a los papitos. Derecho a la protección, entonces que un adulto responsable que los cuide. Derecho a un nombre de una nacionalidad. Los niños deben, cuando nacen, los papitos deben llevarlo ante la notaría para ponerle su nombre, el apellido, los nombres que los papitos escogieron, el apellido, el primer apellido del papá, el primer apellido de la mamita y la nacionalidad, pues si nacieron en Colombia van a ser unos ciudadanos colombianos. Derecho a la recreación y al esparcimiento. Por eso los niños deben salir al parque, pero ahorita desafortunadamente no podemos salir por el virus, pero cuando nosotros estamos, cuando ya pase eso, los niños, por eso los papitos hacen el esfuerzo, los llevan los domingos al parque, por eso en el colegio se dicta la materia de educación física, de danzas, por eso hacemos actividades chéveres para que los niños tengan ese esparcimiento. Derecho a ser atendidos con prioridad en casos de emergencia, derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación. No podemos decir, yo con usted no me junto porque usted es morenito, porque usted es blanquito, porque usted es gordito, porque usted es flaquito. Eso es una forma de discriminación. 7 dice, ¿en qué clase de situaciones de emergencia los niños deben recibir atención y protección prioritaria? En cualquier tipo de emergencia, en cualquiera. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser una catástrofe natural, puede ser un maltrato familiar. En cualquier tipo de emergencia, los niños siempre deben recibir la atención de primera, siempre. Ellos primero. Dice, esta es la prueba. Los derechos garantizan una vida plena para todos. Los derechos universales. A. No tienen fecha de vencimiento, son para siempre. B. No tienen distinción de personas, son iguales para todos. C. No se pueden ceder. D. No pueden ser violentados por ningún motivo. Entonces recuerden que habían unas clases que los derechos tenían como unas características. Entonces, por ejemplo, eran imprescriptibles, es decir, que nunca tienen fecha de vencimiento, o sea que la A no es. La C, no se pueden ceder, o sea que son intransferibles, o sea que yo no le puedo decir, ay, le regalo mis derechos. D, que no pueden ser violentados, o sea, corresponden a derechos inviolables. O sea que la respuesta correcta es la B. Muy bien. Entonces la respuesta es la B porque significa que todos los seres humanos tenemos derechos. Todos, todos. Cuando hablamos de ser humano, todos tenemos derechos, sin distinción de nada, de raza, credo, religión, de ninguna forma perdemos esos derechos. ¿Listo, mis amores? Entonces ya terminamos esas dos páginas. Los invito a que suban a la evidencia a la plataforma de la página 19 y 20. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me la hacen saber a través de comunicaciones. ¿Listo, mis amores? Entonces nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga y que estén muy felices. Los amo. Chao.